A los presentes. Comenzamos el primer ciclo de Aragoneses Ilustres con Luis Buñuel. Les presento a la ponente. Ella es Amparo Martínez Herranz, es profesora titular de la Universidad de Zaragoza, pertenece al Departamento de Historia del Arte. Eso es. Si no me equivoco. Y déjame el libro. Ha escrito recientemente un libro, La España de Viridiana, y es una gran conocedora de Luis Buñuel y de su época. Así que sin más dilación les dejo con Amparo y ella les contará. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Vamos a mover así las sillas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a los que están presentes en la sala y a los que nos puedan seguir a través de la red. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la UNED la invitación para venir a hablar de Luis Buñuel aquí, donde yo he seguido algunos cursos y jornadas que se han organizado un poco por los vínculos que existen también con la Universidad de Zaragoza. Y de manera muy especial le quiero dar las gracias a David Belenguer, que como delegado de los alumnos ha movido y ha puesto en marcha este primer ciclo en el que me toca hablarles hoy de Luis Buñuel. De manera que yo lo que les propongo en la estructura de la conferencia de hoy, en la que no les voy a poner imágenes o fragmentos de la película en movimiento, les voy a poner capturas de las imágenes. Vamos a ir haciendo un recorrido por la obra de Luis Buñuel, pero no con un sentido biográfico estricto, sino lo que vamos a hacerlo es, tal y como tiene por título la conferencia, a través de sus procesos y principios creativos. Es decir, vamos a tratar de entender cómo trabajaba Luis Buñuel, cuál era su método de trabajo, y a través del método de trabajo vamos a hacer el recorrido por lo que es su filmografía y sus aportaciones a la historia del cine, que, como los que están aquí y todos los que nos siguen, saben que son importantísimas. Es un aragonés en ese sentido que se ha convertido en un referente no solo para la historia del cine, sino para la historia del arte también en general. Yo quería comenzar utilizando el fragmento o los fragmentos de un artículo que Luis Buñuel publicó en octubre de 1928 en la Gaceta Literaria, unos pocos meses antes solamente de rodar Un perro andaluz. Le faltaban 5 o 6 meses para acometer la filmación, y él escribe un artículo, este que tienen aquí, que se titula Decoupage o segmentación cinematográfica, en el que lo que resulta muy interesante es comprobar cómo desde su juventud él tiene muy claro cuál debe ser el método de trabajo. Tienen aquí el texto, pero me van a permitir que les subraye la última frase en la que él habla y dice: por la segmentación, el escenario es el guión, es la manera en la que denomina el guión, o el conjunto de ideas visuales, deja de ser literatura para convertirse en cine. La subdivisión, el decoupage o el desglose en planos de un relato es lo que él entiende que deja de ser literatura y pasa a ser cine. Y les subrayo esta frase porque, como van a poder comprobar en el recorrido que les voy a proponer a continuación, él va a dar siempre mucha importancia a ese desglose de planos y a la construcción del guión. Para Buñuel, prácticamente la operación de segmentar o de subdividir en imágenes el relato era previa a cualquiera otra y mucho más importante en ocasiones al propio rodaje, como vamos a tener ocasión de comprobar. Este Buñuel que establece tan tempranamente cuál va a ser su sistema de trabajo, cuáles son sus planteamientos de trabajo, saben que es un joven nacido en una familia de terratenientes de Calanda, pero que nace allí, pero se educa en Zaragoza. Va a estudiar en el colegio primero de los corazonistas y luego de los jesuitas de Zaragoza, y en esta época van a nacer dos de las obsesiones que iban a estar presentes en toda su obra: el interés por la entomología y también por el descubrimiento del universo religioso. A los 17 años
se va a trasladar a la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde va a entrar en contacto con algunas de las personalidades que van a ser clave dentro de la llamada Edad de Plata de la cultura española, con Federico García Lorca, con Ramón Gómez de la Serna, con Rafael Alberti, con Salvador Dalí, un periodo que va a ser fundamental para Buñuel. Va a ser fundamental para él personalmente y también esencial para entender su formación y sus opciones intelectuales, las opciones intelectuales que va a acometer en el futuro y los temas e imágenes que nosotros vamos a ir rescatando y recorriendo a lo largo del comentario que vamos a hacer sobre su obra en el día de hoy. Para entender este periodo que es clave, el de la Residencia de Estudiantes, conviene tener muy en cuenta una obra fundamental, que es la de Agustín Sánchez Vidal, Buñuel, Lorca, Dalí, el enigma sin fin, que desmenuza y entra en todos los pormenores de la relación entre estas tres personalidades clave de la cultura española y también en ese contexto de la Residencia de Estudiantes, que fue caldo de cultivo de la alta cultura y también del desarrollo cultural español de todo el siglo XX. Aunque sigue manteniendo contacto con la Residencia de Estudiantes, en el año 1925 se va a marchar a París, en cierta medida escapando de la dictadura de Primo de Rivera, y allí el interés por el cine, que ya era previo, termina de cuajar, termina de consolidarse, y él siempre cuenta que hay una película de la que están viendo un fotograma, que es Las tres luces, de Fritz Lang, que va a ser definitiva. Esa película va a hacer que él se decante por el cine y decida entrar a estudiar cine en la Academia de Cine que regentaba la esposa de Jean Epstein, uno de los maestros de la vanguardia cinematográfica francesa, y con el que va a acabar terminando trabajando como ayudante de dirección en títulos como Maupassant, en el que también intervendrá, como ven, como extra, o como ayudante de dirección también en La caída de la casa Usher, en la que trabajará en el año 1928. Por estas mismas fechas, en paralelo, Buñuel se va a plantear la posibilidad de rodar una película sobre la figura de Francisco de Goya. Y lo hace dada la proximidad del centenario de la muerte del pintor. Se cumplían 100 años, los primeros 100 años en 1928, por lo que decidió preparar cuidadosamente un guión, un proyecto, en contacto con la Junta del Centenario, pero el guión, que se conserva y conocemos y se ha publicado, tuvo muy poco éxito entre los miembros de la Junta del Centenario, y además Buñuel tuvo una competencia muy dura. Entre otras propuestas estaba la planteada por Florian Rey, lo que hizo que finalmente esta idea quedase solamente en el papel, quedase solamente como un guión. Sus primeras producciones van a tener lugar al año siguiente, en 1928, cuando asistimos a la irrupción demoledora de Buñuel en la historia del cine con el estreno en París de Un perro andaluz, que iba a ser seguida en 1930 de La Edad de Oro, dos películas con similares intenciones y características muy parecidas, adscritas a lo que podríamos denominar sin ningún género de dudas el movimiento surrealista. Se trataba de dos obras muy importantes que rompían con el discurso cinematográfico establecido, un poco bebiendo de las fuentes, por supuesto, del surrealismo, pero con un planteamiento más crítico que el grupo de surrealistas que formaban el grupo parisino de André Breton. El trabajo sobre estas obras es lo que nos va a servir como pie para entrar en la primera fase del proceso creativo, que es la del guión, cómo se planteaba Luis Buñuel la escritura de los guiones. Vamos a entrar fundamentalmente, aunque citemos otros, en el guión en concreto de Un perro andaluz, para, a partir de ese artículo del año 1928 que yo les he citado, ir entendiendo cómo trabaja en esta primera fase del proceso, que es la de escribir la historia que quiere contar. Aunque no figuró en todas las ocasiones, sobre todo no figuró en los títulos de crédito, Buñuel siempre intervino en mayor o en menor medida
en todos sus guiones. Como decía él, aún en los malos intervino. Un trabajo, el de la escritura de guión, que por otro lado también tiene una particularidad, y es que Buñuel siempre lo acometió acompañado de otra persona, siempre lo hizo en colaboración con otra u otras personas, con una o varias personas. Desde el primer guión, que es el de Un perro andaluz, o la propia Edad de Oro, que va a escribir junto a Salvador Dalí. Luego nos vamos a encontrar en la etapa mexicana con la colaboración muy frecuente con Luis Alcoriza, que destacó sobre todo y cuya mano se nota en la agilidad y el colorido a la hora de retratar ambientes en los diálogos, unos diálogos muy populares, muy propios del habla mexicana. También en la etapa mexicana va a colaborar con Julio Alejandro, por ejemplo, en títulos como Nazarín, como Viridiana, como Simón del Desierto, como Tristana. Bueno, pues con él va a construir y se va a notar la presencia de Julio Alejandro fundamentalmente en la construcción de unos diálogos marcados siempre por una serenidad, por una inteligente neutralidad que hace que se pueda adquirir pues cierta distancia o cierta capacidad de juicio. Y ya fuera de la etapa mexicana, en su último periodo, en la etapa francesa, va a trabajar junto a Jean-Claude Carrière, que pues va a saber traducir y acoplarse muy bien al sistema de trabajo de Buñuel, teniendo con él una enorme complicidad creativa. Buñuel desde el principio dejó claramente establecidos cuáles eran sus planteamientos teóricos, como les he comentado con ese artículo que nos servía de arranque, acerca de lo que debía ser el trabajo cinematográfico y sobre todo el trabajo de escritura de guión, que es a lo que él daba normalmente mayor importancia. Sobre todo a la parte del découpage, que es la palabra francesa que traduciríamos por segmentación o por desglose en planos de ese texto para convertirlo o traducirlo en imágenes. La escisión, la fragmentación de la realidad para, una vez ordenada, volver a adquirir un significado, recompuesta, es para Buñuel esa capacidad de crear nuevas realidades, nuevos significados, es lo más importante, mucho más importante, como les decía hace un momento, que la propia filmación, que el propio rodaje. Estaba todo previsto previamente sobre el papel. Además, estas consideraciones que les acabo de señalar y que insisto mucho en ellas, sitúan a Buñuel al lado de los formalistas soviéticos, de la vanguardia soviética, que en aquel momento daba mucha importancia al desglose de planos y al montaje. Es posible que conociera las teorías del montaje de Eisenstein. De lo que estamos seguros es de que conocía, y nos consta por los libros que se conservan de su colección, la obra literaria y la obra teórica de Kuleshov, que es uno de los maestros y de los teóricos más relevantes en este sentido. Y lo más interesante del caso es que este texto que escribió en el año 28 para la Gaceta Literaria no fue solo un texto de especulación teórica para después, conforme iba avanzando a lo largo de su vida, cambiar de posiciones o transformarlo, sino que es lo que aplicó luego a la práctica a lo largo de toda su trayectoria profesional, con algunas variaciones, como vamos a tener ocasión de comprobar, pero es exactamente la técnica y los principios creativos que va a aplicar a toda su obra. Además, evidencian, tal y como ha señalado en diversas ocasiones Agustín Sánchez Vidal, que la leyenda que muchos de ustedes seguro que han escuchado de ese Buñuel descuidado, silvestre, que iba improvisando sobre el rodaje, es completamente falsa. Y lo que nos sitúa es ante un profesional que conocía muy bien el medio, tenía formación cinematográfica, se había formado, había estudiado cine, y cuando llegaba al plató y cuando se ponía delante del guión, sabía muy bien cuáles eran las exigencias técnicas y, por otro lado, también cuáles eran las posibilidades creativas de las imágenes. Pero quizá lo más importante sea constatar cómo en este texto de la Gaceta Literaria Buñuel fija los criterios que iba a aplicar también a la construcción de Un perro andaluz, que tuvo la ocasión de rodar solamente unos meses después. Y sobre todo
el modo en que el artículo y la película marcan las líneas generales de lo que va a ser el modo de proceder en Un perro andaluz. Aquí están viendo unas imágenes de las semanas que pasan en Cadaqués, Dalí y Buñuel en el invierno del año 1928-29 en realidad, para escribir el guión. Va a reunirse las Navidades del año 1928-29 con Dalí y en pocos días, en un ejercicio de colaboración tremendamente fructífero, van a escribir lo que es la primera parte, lo que podemos denominar, lo que de hecho se llama el guión literario. Un ejercicio en el que iban a titular primero a esta película El marista en la ballesta, después Es peligroso asomarse al interior, haciendo un juego de palabras con el cartelito que figuraba antiguamente en los trenes, de Es peligroso mirar al exterior, para terminar llevando el título de Un perro andaluz. Y en este proceso tan fructífero es donde vamos a ver cómo no es raro y resulta muy natural que la fiebre surrealista se contagie al cine, y de hecho Buñuel explicaba cómo el cine es el mecanismo que mejor imita la mente en estado de sueño. Y piensen cómo sueñan ustedes y caerán en la cuenta que esa capacidad de cambiar de espacio y tiempo se parece muchas veces a esa ruptura de la lógica con la que normalmente soñamos. Entendiendo, por lo tanto, Buñuel y Dalí entendían el sueño como la forma más pura de automatismo. Y es esta técnica, la del automatismo psíquico, la que van a aplicar a la escritura de lo que finalmente se titulará Un perro andaluz, en una prolongada juego de negaciones y afirmaciones, como ahora van a poder comprobar. Lo más curioso del surrealismo y su relación con el cine es que ese automatismo del que les estoy hablando, y del que ahora vamos a ver un ejercicio que practicaban los surrealistas para componer su poesía, su literatura, su pintura, es todo lo contrario a la práctica cinematográfica, donde debe estar todo preparado para poder captar las imágenes, para poder tener los elementos de la puesta en escena necesarios. Ahora veremos cómo aplican el automatismo psíquico, porque el automatismo psíquico se aplica solo, y insisto mucho en la palabra solo, a la escritura del guión literario, que es el ejemplo con el que Buñuel trataba de recordar o explicaba cómo se habían planteado la escritura junto él y Dalí, la escritura de Un perro andaluz. Yo no les voy a leer todo porque veo que han ido siguiendo con la mirada el texto, se hacen una idea, pero fíjense cómo van lanzando, solo les leo la parte final, que dice: el tipo tira de ellas y cae porque arrastra algo muy pesado. Ah, está bien que se caiga, se van contestando uno y otro. En las cuerdas vienen 2 grandes calabazas secas. ¿Qué más? 2 hermanos maristas. Eso, 2 maristas y después un cañón malo. Que venga un sillón de lujo, no, un piano de cola, muy bueno, y encima del piano de cola un burro, no, 2 burros podridos, magnífico. Y esta era la manera en la que tenían que ser imágenes que los dos aceptasen e iban componiendo, insisto, lo que era el guión literario, porque sobre el guión literario luego era Buñuel quien elaboraba quien redactaba un pormenorizado guión técnico, que es lo que tienen en la imagen, con un desglose de planos muy detallado que en el caso de Un perro andaluz iba acompañando de acotaciones y sobre todo de intertítulos en francés, porque era una película inicialmente pensada para el público francés. De modo que, como ven, lo que hacía era, primero, junto a sus colaboradores, escribir el guión literario y luego él preparar de manera personal, por supuesto en muchas ocasiones consultándoles, ese desglose
ese decoupage del que hablaba al principio, esa segmentación, para traducir esas ideas y ver si era un primer plano, un plano medio, un plano general, e ir construyendo el conjunto de la historia. En ese guión técnico se hacía un meticuloso desglose de los planos, señalando la escala, los encuadres, dónde debía estar colocada la cámara, los enlaces entre una secuencia y otra, incluso a veces los movimientos de cámara. Y a partir de todo esto, lo que ven es lo que está haciendo Buñuel es fijar sus normas de trabajo, atenerse durante el rodaje al guión técnico de una forma estricta. Como él lo dejaba todo tan cuidadosamente marcado en el guión técnico, luego alteraba muy poco durante el rodaje. Y si lo hacía era para suprimir elementos o economizar, tanto en términos económicos, dinero, como dramáticos, porque veía que el relato funcionaba o no funcionaba. En Un perro andaluz, en general, tengo que comentarles que son mucho más frecuentes las secuencias añadidas que las secuencias suprimidas que las añadidas o las improvisaciones. Lo que modifica luego durante el rodaje son secuencias que quita. Por ejemplo, esta es la imagen final de la película, una serie de planos que iban después de esta imagen, unos planos en los que se presentaba al hombre encendiendo con gesto indiferente un pitillo y a la joven seria y haciéndole reproches combinados. Estamos hablando todavía de cine mudo y por lo tanto tenían que ir carteles con intertítulos tan elocuentes como «me he caído quizás», bueno, ven un poco con este juego surrealista, gestos del cigarrillo, estas frases que no pasaron a Un perro andaluz, pero que después nos vamos a poder encontrar, no exactamente iguales, pero muy similares, trasladadas al guión y a la escena de amor en el jardín de la Edad de Oro. Fíjense que por lo que les he contado hasta ahora se trataba de guiones técnicos tan precisos que luego podían servir como guías de montaje. Luego iba uno a la mesa de montaje con ese guión y ya tenía establecidos cuáles eran el orden de los planos. Pero sí que, pese a todo esto, lo que nos queda por dilucidar en la investigación que tenemos entre manos, Buñuel en unos casos está más claro, en otros menos, es el grado de autoría de los colaboradores de Buñuel en el guión, en qué medida intervenían en la parte final o no, sobre todo la paternidad de determinadas ideas. Pero refiriéndonos ya a lo que tiene que ver en concreto con esta etapa y con la película de Un perro andaluz, deben saber que es una película, por lo que les he ido apuntando, hecha bajo la concepción de la poesía de las imágenes, pero una poesía que es poesía del absurdo. No tiene que haber, como les indicaba, ninguna lógica de espacio ni ninguna lógica de tiempo. Un perro andaluz versa básicamente sobre el deseo y los obstáculos, la mediación para que se ciernen sobre los protagonistas, y que, fíjense, que es un tema que va a atravesar toda la obra cinematográfica de Luis Buñuel, porque hoy hablaremos de su última película, Ese oscuro objeto del deseo, que contiene ese tema y contiene esa palabra dentro de su título. La importancia y la novedad de Un perro andaluz radica en que la película, de una manera concienzuda, de una manera absolutamente premeditada, lo que hizo fue destrozar lo que era la narrativa convencional, con esa lógica rota de la que hablábamos antes, sobre todo la narrativa cinematográfica. Eran relatos lineales, esto en poesía parecía que podía estar mucho más permitido, pero en cine supone una ruptura extraordinaria. Y además una ruptura que se hace no para agradar al espectador, sino todo lo contrario. Si no, me remito a la imagen del ojo cortado que les he puesto hace un momento, para incomodarlo, para hacerle pensar. La cinta se hizo famosísima en toda Europa, Un perro andaluz, le dio una fama instantánea a Luis Buñuel, una fama de la que, bueno, en cierta medida se iba a beneficiar toda su vida, aunque veremos que pasó por temporadas muy difíciles. En el año 29 rueda Un perro andaluz y al año siguiente va a rodar La Edad de Oro, apoyado por los vizcondes de Noailles, una película que terminó siendo prohibida y una película sobre la que André Breton
el líder del grupo surrealista parisino, defendiéndola, sacándole la cara a este título, llegó a decir que muestra el amor existente en potencia como el capaz de llegar a una verdadera edad de oro, en una ruptura completa con la edad de fango que atraviesa Europa. Y les recuerdo que esto lo está escribiendo justo en medio de lo que va a ser el periodo de entreguerras. Ya está Mussolini en el poder y está Hitler a punto de ascender, y también faltan solo unos años para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido se entiende como el deseo que se reivindica, o el amor que se reivindica en la Edad de Oro, es el que va a llevar a los seres humanos a esa idílica fraternidad por la que se aboga desde el arte, en este caso desde el surrealismo. Esto en relación con el guión y con la escritura del guión, sobre el que vamos a ir volviendo porque se van a dar cuenta que es tan importante que siempre tendremos que regresar a él. Pero en términos financieros, estas dos películas, tanto Un perro andaluz como La Edad de Oro, son trabajos, producciones de carácter independiente. Un perro andaluz con el propio dinero de Buñuel, con las 25.000 pesetas que su madre le adelantó como parte del patrimonio familiar, lo que se llamaba la legítima, y La Edad de Oro, financiada por los vizcondes de Noailles como regalo del vizconde a su esposa. Los vizcondes financiaban obras de arte de la vanguardia europea de aquel momento. Pues en lugar de regalarse otras cosas, se regalaban obras de arte. En este caso se regalan La Edad de Oro, una película. Después a estos dos títulos le seguirá otro diferente, que va a abrir un poco el camino del documental comprometido dentro del cine español, que es Las Urdes, Tierra sin pan, producido con dinero del propio Buñuel y también con el dinero de su amigo, el artista Ramón Acín, al que le había tocado la lotería, y en una vieja broma, si me toca la lotería te produzco una película. Pues aquí está la producción de Las Urdes, que, como les decía, es una película clave. En muchos aspectos conserva todavía ese sentido del absurdo que estaba subyacente en La Edad de Oro y en Un perro andaluz, y en otros está abriendo el camino a lo que va a ser el documental, y además un documental de compromiso político muy firme, que hará que sea prohibido dentro de la propia República por la mala imagen que se ofrece de esta zona. Pero además de este modelo de financiación que les acabo de comentar, entramos por lo tanto en otra parte, encontrar el dinero para hacer la película. Estas financiaciones que podríamos considerar como de carácter independiente, Buñuel también estuvo en Hollywood para aprender cómo se trabajaba con el sonido en los primeros años 30 y aprendió los procesos y principios de la producción cinematográfica industrial, que decidió trasladar al contexto español con una iniciativa propia, creando junto a Eduardo Urgoiti la productora Filmófono. Buñuel, por estas fechas, en torno al año 1934, entiende que ha de comprometerse y adquiere su compromiso político. Políticamente se compromete inscribiéndose en el Partido Comunista, tal y como han documentado ampliamente Paul Hamon y Romain Goubert en un libro titulado Los años rojos, que se ha publicado hace muy poco tiempo. Esto en el territorio más personal o ideológico, y profesionalmente y también personalmente se compromete con la creación de una empresa cinematográfica, pero una empresa cinematográfica solvente, con la intención de ser capaz, desde el cine español, de estar en condiciones de competir con las producciones que llegaban del extranjero. De nuevo les traigo un texto más amplio de Agustín Sánchez Vidal explicando la posición de distintos cineastas en este sentido, pero al fin y al cabo, de lo que se dieron cuenta varios realizadores, Perojo, el propio Florian Rey, del que hemos hablado antes, Edgar Neville, Luis Buñuel, es que si se quería estar en condiciones de competir con el cine que estaba llegando de otros lugares, era necesario crear un tejido industrial fuerte en el país, y para eso era necesario hacer un cine popular que sentase las bases de una producción industrial medianamente solvente. Y para esto es para lo que se crea Filmófono,
con un ambicioso diseño para penetrar no solo en España, sino en el mercado de habla hispana, incluido el latinoamericano, con títulos como Don Quintín el Amargao, La hija de Juan Simón, ¿Quién me quiere a mí? O Centinela Alerta, películas que entraban dentro de ese corte populista al que nos hemos referido antes, que se distribuyeron firmadas por otros directores y en las que Buñuel solamente firmó como productor ejecutivo, pero nos consta que en muchos casos Buñuel participó como director o como codirector de alguno de sus títulos, aunque su prestigio vanguardista no le permitiese o él decidiese personalmente no figurar como autor de estas obras. Lo que sucede es que esta excelente iniciativa, que va a competir con Cifesa, van a ser las dos grandes productoras de la época de la República, se va a venir abajo con el estallido de la Guerra Civil Española. La actividad productora de Filmófono se paraliza al iniciarse la Guerra Civil, al mismo tiempo que Buñuel abandona España hacia el exilio. Un exilio que va a comenzar por los Estados, primero va una temporada a Francia, pero sobre todo se marcha a Estados Unidos. Una estancia en Estados Unidos desde el año 1939 hasta el año 1947 que ha sido objeto de un exhaustivo y magnífico estudio por parte de Fernando Gabriel Martí en un libro que se titula El ermitaño errante y en el que ha tenido acceso a la documentación, muchas veces prohibida o inconsultable, de los archivos estadounidenses, donde pues se muestra esta etapa en la que Buñuel no pudo dirigir ninguna película, esta etapa estadounidense en la que vamos a ver que trabajó vinculado al cine pero sin dirigir. Probó suerte en la Metro-Goldwyn-Mayer, pero sus ideas no encajaban con la línea de producción de esta empresa. Luego consiguió un trabajo fundamentalmente burocrático en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que tuvo que abandonar en 1942, y después trabajó como director de doblaje para la Warner Brothers hasta el año 1946. No volvería a ponerse al frente de una película hasta el año 1947. Le recuerdo que aunque había estado trabajando en Filmófono y de hecho había dirigido en el 34 y 35, él no había firmado una película desde el 32, desde el trabajo en Las Urdes. Ven, por lo tanto, como ya tenemos el guión, ya tenemos el dinero, ya tenemos un exilio, el de Buñuel y otros muchos intelectuales de esta edad de plata a los que vamos a ir haciendo referencia, y vamos a adentrarnos ahora en el rodaje y en el montaje de la película asociada con el procedimiento, con el modus operandi con el que trabajó en la etapa mexicana. Fíjense que Luis Buñuel, espero que les esté sorprendiendo en relación con su método de trabajo, sobre todo rompiendo con esos tópicos que se han manejado equivocadamente, porque insisto en que él trabajaba con un sistema muy riguroso que aprendió en su etapa como estudiante en París junto a Jan Epstein, una etapa que él ni los estudiosos han valorado suficientemente, es algo en lo que hay que profundizar. Pasó luego por la práctica adquirida en sus primeras películas surrealistas, su implicación con las infraestructuras industriales en Filmófono y también el aprendizaje en Hollywood, el que hizo durante los años 30 y el de los años 40. Aunque no rodase, sí que vio cuáles eran las mecánicas de trabajo y cómo se funcionaba con los guiones en la época, en los años 40, en la época de máximo esplendor, por otro lado, para el sistema de estudios estadounidense. Todo esto nos va a llevar hasta el año 47, como os decía, en México, ante un cineasta muy concienzudo, muy riguroso, que conocía perfectamente la técnica y también conocía los condicionantes de la industria, cómo se trabajaba en el seno de la industria. Y con esto, gracias a esto, pudo adaptarse a la industria del cine mexicano, que en muchos aspectos imitaba el modelo del sistema de estudios estadounidense, y se adaptó, pero siempre que pudo, sin renunciar a su personal universo creativo, a sus imágenes. Nos encontramos en 1946 con Luis Buñuel, 46-47,
aceptando rodar Gran Casino porque le interesaba simplemente volver al oficio, volver a filmar, como él dijo, al trabajo en estudio, a la organización. Les estoy citando palabras textuales. No era solo una cuestión de supervivencia económica, que también. Lo que quería Buñuel era volver a ponerse detrás de una cámara, pero lo cierto es que estaba un poco inseguro porque cambiaba de escenario, hacía muchos años que no dirigía, y esto lo sabemos gracias a todas las anotaciones que hay en el guión de Gran Casino, que son muy numerosas y que nos hablan de cómo, además de ser alguien muy disciplinado, muy cuidadoso, no tenía claro el terreno que pisaba en 1946-47. Y esto nos lleva a cómo preparaba los rodajes Luis Buñuel, cómo trabajaba en la preparación del rodaje. Una preparación del rodaje en la que vamos a incluir todo lo relativo a las fotografías de localizaciones, donde se localizaban los exteriores de la película, también a la selección de actores y luego cómo el día anterior o poco antes de acometer el rodaje de cada secuencia, sobre el guión técnico mecanografiado que hemos visto antes, él lo revisaba, lo repasaba, hacía anotaciones y acababa de ajustar con lo que tenía el rodaje del día siguiente o de los días siguientes. En primer lugar, en relación con las localizaciones, para Buñuel eran determinantes en el proceso tanto de escritura del guión muchas veces como en el proceso de la preparación del rodaje. No se pueden entender títulos como Los olvidados, como Subida al cielo, El río y la muerte, Abismos de pasión o Nazarín, sin el proceso de investigación previo de los espacios en los que se tenía que emplazar la película. Aquí tienen el caso de Los olvidados, que probablemente es uno de los más notables, porque fue sustancial la tarea de investigación de Luis Buñuel, cámara en mano, por los suburbios de México DF, sobre todo por el distrito de Nonoalco. No solamente le ayudó a impregnarse del ambiente y la atmósfera de estos lugares, ya que tienen el mercadillo, que luego va a formar parte de Los olvidados, sino también para identificar espacios y exteriores que luego son los que va a utilizar en la película, ya que tienen el paralelismo de una de las calles de las secuencias más crueles, a que le quitan un carrito al hombre sin piernas, o también le va a servir para la construcción iconográfica y también para la construcción íntima de algunos personajes. Y esto es lo que sucedió, por ejemplo, con el personaje del ciego, que está inspirado en un ciego que él se encuentra realmente por las calles de los suburbios de México. Estos pormenorizados trabajos de investigación servían para agilizar en todo lo posible el proceso de rodaje, en Los olvidados, o por ejemplo también en Subida al cielo. Y sobre todo explica el modo tan cuidadoso en que preparaba los rodajes, especialmente cuando trabajaba en exteriores reales, que es donde menos capacidad de movimiento se tiene, para procurar evitar demoras o cambios en el plan de trabajo. Y esto es lo que hizo también para el caso de Subida al cielo, como tienen ocasión de comprobar con estas imágenes. Fíjense cómo trabajaba en las localizaciones. Vamos a ver ahora cómo cuidaba, siempre que podía, porque no siempre pudo, la selección de los actores. Insisto en esto porque no siempre pudo intervenir. Muchas de las producciones en México fueron trabajos de encargo en los que la selección de actores venía dada por la productora. Y aunque Buñuel en México siempre que pudo procuró evitar trabajar con estrellas, se lo declaró de esta manera a Raquel Tibol, una importante periodista mexicana de la época. En este sentido, procuró evitar a las estrellas porque tuvo malas experiencias desde su primer trabajo dentro de la industria mexicana. En Gran Casino, la película que venimos señalando como inaugural de este periodo, Gran Casino se considera que fue un fracaso, entre otras muchas cosas, determinado por la presencia de dos grandes estrellas. Libertad Lamarque cantando tangos y Jorge Negrete cantando rancheras. Libertad Lamarque, que se había trasladado desde Argentina a México y que quería recuperar a esas alturas de su carrera, repetir el mismo éxito que había conseguido en Argentina, y Jorge Negrete intentando salir del bache
lo consiguió, no con esta película, con otras, pero salir del bache profesional en el que por entonces se encontraba su carrera. Pueden imaginarse que el duelo entre tangos y rancheras, y por los planos de la película que se estableció y que se transparenta en cierta medida en el lenguaje corporal de esta fotografía de los dos protagonistas de la película con una distancia tremenda, es el que se trasladó a la propia película, que bueno, pues resultó en cierta medida un despropósito. También trabajó con actores o con estrellas de mucho prestigio dentro del cine mexicano y lo hizo a gusto. Es el caso de Fernando Soler o de Fernando Soto Mantequilla, del que hablaremos luego, o de Katy Jurado o de María Félix, con quienes incluso llegó a establecer una estrecha relación profesional. Pero lo cierto es que cuando Buñuel pudo elegir, prefirió hacerlo con actores, trabajar con actores, seleccionándolos por su prestigio profesional, no por su popularidad. Y aquí marcamos una diferencia. Por su prestigio dentro de los círculos profesionales y culturales. Un ejemplo muy ilustrativo en este sentido es lo que sucedió con la selección del actor para el Robinson Crusoe, que rodó y que hoy por hoy creo que es la mejor adaptación que se ha hecho para la pantalla, muy poco conocida, de la obra de Dafoe. Robinson Crusoe, con Robinson Crusoe era la primera película que rodaba en color y la primera película que rodaba en inglés, con lo que Buñuel iba a poder tener acceso al mercado anglosajón, de modo que quería cuidar mucho la selección del actor protagonista. Sabía que una producción como esta, si elegía bien el actor, aparte de tener una buena interpretación de Robinson, sustancial, porque Robinson está prácticamente solo durante toda la película y esto debía tenerlo muy en cuenta, el prestigio del intérprete elegido podía funcionar como puntal de la campaña de promoción de la película, especialmente en ese nuevo mercado al que quería acceder. Buñuel lo que hizo fue ofrecerle el papel inicialmente a Michael Redgrave, el padre de Vanessa Redgrave, un actor británico de teatro y de cine, entonces uno de los más prestigiosos de la escena británica, un actor shakespeariano muy reconocido. Había trabajado junto a Hitchcock, junto a Carol Reed, junto a Fritz Lang, entre otros. Acababa de ser galardonado, si la película es del año 52, pues acababa de obtener en el 51 el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Pero Michael Redgrave le dijo que no, porque las fechas de rodaje que le proponía, él estaba trabajando en otro compromiso previo. Y así Buñuel tuvo que cambiar la opción y buscar una alternativa, que fue la del actor irlandés Dan O'Herlihy, que había hecho su primera película importante con Orson Welles, interpretando el papel de Macduff en el Macbeth que hizo Orson Welles en el 48. Era un actor menos conocido que Michael Redgrave, pero igualmente prestigioso entre la profesión, y de hecho es una de las piedras angulares en la construcción de la película por su interpretación y por lo bien que entiende el guión de Buñuel. Fíjense el cuidado que ponía y cómo el prestigio lo ubicaba en otros parámetros distintos de lo que podía ser el prestigio netamente industrial. Ya hemos visto cómo preparaba las localizaciones, cómo señalaba o seleccionaba a los actores. Vamos a ver cómo trabajaba preparando el rodaje poco antes de la filmación diaria de cada una de las escenas. Lo que hacía era primero planificar el trabajo. Una práctica habitual en muchas de sus películas, en algunos de sus guiones, en Susana, en Una mujer sin amor, aquí tienen La ilusión viaja en tranvía, nos encontramos marcado qué ha de rodar cada día y dónde ha de rodarse cada escena. En La ilusión viaja en tranvía indicó en 5 hojas mecanografiadas la relación de secuencias que debían filmarse, sobre todo aquellas que se filmaban en exteriores, que como les he comentado antes era lo más complicado. Y señaló la localización, las posiciones de la cámara, los movimientos y ángulos a captar. Esto le permitía ser muy eficaz
abreviar los tiempos de rodaje y, sobre todo, no introducir apenas alteraciones, vuelvo a insistir en algo a lo que hemos aludido antes, durante la filmación, sobre todo alteraciones vinculadas a la planificación. Lo interesante del caso es que no solo planificaba el trabajo, sino que también lo evaluaba. Y nos encontramos en muchos de los guiones una evaluación diaria o una evaluación del trabajo que iba realizando. En Gran Casino, que fue su primera película en México, en el reverso de la última página del guión lo que nos encontramos es cómo va señalando el tiempo perdido durante el rodaje. ¿Ven? Media hora artistas de espera, media hora de cambio de traje. Aquí nos encontramos con un detalle que vamos a volver a encontrarnos también en el caso de Susana, donde dejó constancia de las secuencias filmadas cada día. ¿Para qué le servía esto a Buñuel? Bueno, pues además de para hacer un ejercicio de autocrítica y evaluar su trabajo, su ritmo de trabajo, también pone de manifiesto su preocupación por atenerse a la disciplina de la industria productora mexicana. Esto lo hizo solo en los primeros trabajos, no en los últimos, cuando todavía se sentía algo inseguro. Y además le servía para demostrar y guardarlo, en el caso de que fuera necesario, justificarse cuáles eran los motivos de una posible dilación que, insisto, fue infrecuente dentro de la obra de Buñuel. Bueno, además de planificar y de evaluar, lo que nos vamos a encontrar es cómo, antes de acometer cada secuencia, lo que hacía era repasar, corregir, anotar sobre el guión técnico mecanografiado. La noche o la madrugada, habitualmente la madrugada previa a la filmación, Buñuel hacía correcciones a lápiz o plumilla sobre la interpretación de los actores, sobre las posiciones de la cámara, la puesta en escena. A veces dibujaba croquis de dónde debía estar la cámara y los actores para que quedase claro cómo debían interactuar unos y otros. También cambiaba ese desglose de planos, hacía ligeras variaciones, añadía tomas, eliminaba otras nuevas, pero lo anotaba siempre cuidadosamente en el guión. Y en ese ejercicio de corrección nos vamos a encontrar con cosas que suprime y, en otros casos, cosas que añade. En cuanto a las cosas que suprime, a lo que suprime, vamos a ver cómo Buñuel en muchos casos practicaba un ejercicio de autocensura antes de que le dijeran nada a los productores, para evitar problemas de carácter habitualmente económico o rupturas en el relato que podían resultar demasiado extravagantes para el espectador. Él mismo suprimía las secuencias. En casi todos los casos, no obstante, se trataba de un ejercicio de economía de tiempo y de dinero. Eran ejercicios no tanto de censura, sino porque no se entendieran bien las ideas, sino de economía de medios. Y aquí les traigo de nuevo un ejemplo, el corte que hizo dentro del guión de Nazarín. Uno de los ejemplos más significativos es la desaparición de una secuencia completa. Suprime de Nazarín una secuencia con la que desaparece además un tema de la película, que es el tema de la decepción ante el progreso puramente material, ante el progreso, la modernización, los cambios técnicos. Esto estaba contenido en una versión del guión durante la que don Sabas, que era el presidente municipal, el equivalente al alcalde, interrogaba a Nazarín, que era llevado preso. Y esta secuencia comprendía básicamente la misma idea que estaba en el pasaje de la novela de Pérez Galdós en la que se inspiró Buñuel para filmar la película de Nazarín. ¿Qué contenía? Contenía la indiferencia de Nazarín, que no le importa contra quienes le atacan, la loa al progreso moderno en boca de don Sabas, el recelo ante la religión y también los reproches de la autoridad ante un individuo como Nazarín que no respondía que no encajaba con ninguno de los perfiles que se le presuponían. Buñuel, y tal vez Buñuel junto a Julio Alejandro, que es el coguionista del que hemos hablado antes, decidieron
o decidió suprimir la secuencia completa. Posiblemente por una cuestión de metraje, porque se alargaba mucho la duración de la película. Y también porque, en términos cinematográficos, esta secuencia, que estaba en un punto de la película en la que lo importante era la composición de la cuerda de presos con los distintos arquetipos, paraba la acción, detenía la acción. Era una secuencia puramente verbal, casi un discurso, que de manera irónica acababa llevando al absurdo del progreso puramente material, pero resultaba una pausa quizá demasiado artificiosa en la parte final de la historia que bloqueaba el desarrollo del relato en términos cinematográficos, y decidieron eliminarla. La desaparición supuso la omisión del tema que les acabo de mencionar, y también la omisión de una de las muchas referencias que hay a lo largo de todo Nazarín al Evangelio, al igual que lo hay en la novela, el interrogatorio de Caifás, que se correspondería con ese pasaje del Evangelio, además de la pérdida de esa idea que les comentaba sobre la banalidad del progreso puramente material. Sobre todo, este era un tema que preocupaba mucho a Pérez Galdós, pero también a Buñuel, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y luego comentaremos el motivo. Esto está entre los temas que suprime. Vamos a ver qué es lo que añade. Lo que a veces añadía Buñuel, disculpen, eran algunas tomas, secuencias raramente, más bien solían ser solo tomas, algunos planos, que trataban de enriquecer la película o de aclarar algún elemento, pero es una práctica no muy frecuente, tal y como venimos señalando. Yo les voy a poner un ejemplo y vamos a trabajar con el ejemplo de la película El, del año 1953. Vinculado con el tema de la erótica de los pies, hay que hacer referencia a las alteraciones que, preparando la filmación, hizo a mano sobre el guión técnico mecanografiado para resolver la secuencia de una discusión. Habían discutido Gloria y su marido Francisco, él estaba muy enfadado y debían estar comiendo en silencio. En el guión, inicialmente, el mecanografiado, Francisco cambiaba de actitud de manera espontánea cuando su esposa le sonreía. Esto le debió parecer a Buñuel demasiado artificioso y muy poco le faltaban aristas a esta reconciliación tan simplista. Y decidió, durante la preparación del rodaje, añadir una secuencia de mayor complejidad que diese también mayor complejidad al personaje de Francisco, de manera que anotó en el reverso una página con una nueva solución que consistía en el añadido de varios planos. La servilleta de Francisco se caía al suelo, él se agachaba a recogerla y entonces él veía el plano de los pies de su esposa con los mismos zapatos del día que la había conocido. Y entonces, a partir de aquí, se producía la sucesión de una serie de imágenes que ven enumeradas con el número de 163A, que solo les voy de pies y piernas avanzando, que solo les voy a leer algunos: zapatos en basurero, pies subiendo escalera, pies bajando, pies pateando, pies en callista, suela desgastada con clavos, pies en pedales de órgano. Fíjense, aquí introducía un collage de imágenes con la alusión a pies en distintas actitudes, unos planos que hubiesen supuesto la primera transgresión del realismo del relato de esta película al introducir este collage, esta sucesión con la ruptura del récord de tiempo y espacio de la que hablábamos al principio. Esto es lo que preparó. Lo que debemos sentir o no probablemente es que, aunque lo preparó, finalmente decidió no añadirlo a la película. Es bastante probable que o los productores, o más bien el propio Buñuel, desechase al final la idea,
se concediese el placer de imaginar estas imágenes, pero no las trasladó a la pantalla, porque hubiese ocasionado una ruptura con la naturaleza del relato, construido como un melodrama que probablemente hubiese chirriado en el conjunto. No obstante, ven cómo en la preparación del rodaje todas estas modificaciones en la película, en él, en Subida al cielo, en Nazarín, en Subida al cielo y en Nazarín muy frecuentes, en él excepcionales, tan excepcionales como tan raras, tan poco frecuentes como la que les acabo de comentar, nos ayudan a construir el perfil de un Buñuel muy meticuloso, que procuraba tener todos los detalles, como les vengo insistiendo, antes de cada jornada de rodaje. Y con todos estos detalles preparados procedía a la filmación. Ese mismo rigor en la escritura del guión y en la preparación del rodaje lo trasladaba a la filmación. En los tiempos de rodaje él fue siempre un director muy rápido. Hay mínimos tan mínimos como las 3 semanas y poco más que utilizó para el rodaje del Gran Calavera, su segunda película mexicana del año 49, y también hay máximos como las 9 semanas que utilizó para él o las 17 semanas de Robinson Crusoe. Pero Robinson Crusoe con una particularidad, y es que se trataba de la primera película que rodaba en color, con dificultades técnicas muy complejas, y además de una película que fue rodada en exteriores naturales, en una zona selvática, y que implicó pues muchas complicaciones, muchas más de las que él había imaginado. En líneas generales es posible afirmar que habitualmente Buñuel se atenía a lo contenido en ese guión técnico mecanografiado y a los tiempos de rodaje que le marcaba la productora. También respetaba la planificación proyectada y hacía que los actores siguiesen fielmente los diálogos previstos en el guión. Hay variaciones de muy poca relevancia, pero en casi todos los casos nos vamos a encontrar cómo los actores recitan tal cual el texto, y les pide que reciten tal cual el texto que está contenido en el guión. Hay muy pocas excepciones. Una de las excepciones es la que tienen en la imagen de La hija del engaño, del año 1951, donde permitió al actor cómico Fernando Soto Mantequilla, era el nombre artístico que llevaba, alterar constantemente los diálogos que había en la película, introduciendo frases nuevas o incluso diálogos no tenían nada que ver con el original. Es el único actor en esta película al que Buñuel le permitió hacer esto, tal vez porque confiaba en sus capacidades como improvisador, como cómico, y también porque le convenía en términos comerciales conceder mayor protagonismo a la presencia de este actor en la película, porque era muy popular. Después de Mario Moreno Cantinflas, Mantequilla era el actor cómico más popular de México en aquel momento, de modo que pues le tenía que dar cancha en ese sentido. Y también a Buñuel le benefició y le dejó improvisar porque le interesaba esta actitud cómica y desenfadada, como se dice en teatro, la introducción de numerosas morcillas, de chistes propios, que le ayudaban a aligerar y a compensar el texto, que era un melodrama, el de una madre y una hija abandonadas y el reencuentro con el padre muchos años después. Y el tono cómico que acentuaba el Mantequilla le servía para equilibrar ese carácter melodramático. Ven que lo que hace es respetar la planificación, respetar los diálogos, con excepciones como la que les comento. Reduce además al mínimo siempre que puede lo que modifica los elementos del atrezzo para que sea muy sencillo. Y después, una vez que está rodando, aunque ya lo ha corregido preparando el rodaje, preparando la filmación, también procura eliminar planos. Si una misma imagen, en lugar de en 2 planos, lo puede rodar solo en una, mejor. Y eso a veces se daba cuenta sobre el plató, en el propio ejercicio de la filmación. Casi siempre lo hacía para abaratar costes. De nuevo, ven que estamos siempre con esa tendencia a ser un autor económico, y también para economizar
tiempos de filmación. Y en otros casos no solo es una economía de medios o material, sino que es también una economía narrativa o el deseo de generar una fluidez visual que apoye al relato. Y ese cambio es el que vamos a ver para el caso de la película El, que hemos comentado ya, para la escena de la servilleta y de los pies, y que vamos a ver ahora para otra secuencia en la que convierte lo que originalmente estaba planificado en varios planos, desde el 51 hasta el 54, lo convierte en un único plano secuencia. Yo les reproduzco la imagen en la que Gloria está reunida con su primer novio y cómo Francisco los espía desde el exterior. Si se dan cuenta, lo que antes estaba previsto que se pudiese rodar en un plano de ver lo que sucede dentro, ver a Francisco mirando fuera, se convierte en un plano mucho más interesante. Un plano secuencia, en el que vamos de la mirada de Francisco, de la mirada subjetiva de Francisco, observándolos a los dos, a la mirada del espectador, que observa a los dos novios y a Francisco mirando, proponiendo un ejercicio de un doble voyeur, el de Francisco, que los espía, y el del espectador, que está espiando lo sucedido. Y esto lo consigue simplemente con un retroceso de la cámara que unifica varios planos en uno. Fíjense cómo estamos en conjunto con todo lo que les he ido anotando, una tendencia general a la simplificación. Una tendencia general a la simplificación que nos lleva a una concienzuda voluntad de eliminar lo superfluo y economizar medios. Y por eso les traigo esta frase de Buñuel en la que él decía que siempre que veía vendaval o tempestad, tacho vendaval, y todo lo que mecánicamente significa una dificultad del rodaje, y simplemente me centro en contar la historia. Eso es un poco la manera en la que va depurando ese guión original. Ven cómo va economizando medios, y en esa economía hay también supresiones. Igual que había supresiones cuando preparaba la filmación, hay supresiones durante la filmación, durante el rodaje. Y esto es lo que observamos para el caso de otra película que no hemos citado, que es El Bruto, del año 1952. Ven que nos estamos moviendo en una horquilla temporal que va desde el año 47, llegaremos hasta el año 65, que es el de su última producción mexicana, por lo menos en este bloque. En El Bruto había una secuencia en el matadero en la que estaba prevista la aparición de un toro que se escapaba, dando lugar a un incidente que concluye con la victoria del Bruto sobre el animal, al que termina apuntillando, lo apuntilla como en un coso taurino. Nada de esto pasa en la película. La secuencia queda completamente suprimida. El enfrentamiento con el toro en esta película, en El Bruto, hubiese dado lugar a una serie de imágenes tremendamente atractivas que tenía que ver, primero, con uno de los sueños recurrentes de Luis Buñuel, que él contaba que soñaba que era perseguido por un tigre o por un toro y del que no podía escapar. Por lo tanto, una imagen que está en su propia constitución personal. Por otro lado, la presencia del toro y del Bruto apuntillándola remitía también al mito del toro de Hércules y del toro de Creta, subrayando la idea del Bruto como Hércules. De hecho, en el guión hay muchas acotaciones en las que el Hércules, en lugar de llamarle el Bruto, le está llamando de esta manera, de modo que no es una conexión hecha al azar. También la imagen del toro está conectada con otra asociación, que es la de la masculinidad, la de la hombría, que además de la que hace alarde Pedro Armendáriz como actor protagonista en esta película. Y además el toro en esta secuencia debía aparecer vinculada a unos perros. Había unos perros en el matadero que eran los encargados de comerse la carroña del
del descuartizamiento de los animales. Bueno, pues los toros asociados a los perros nos remiten a algunos de los grabados de la tauromaquia de Goya, que sabemos que Buñuel conocía muy bien, porque había redactado un guión sobre Goya, que es el que hemos comentado antes, que quedó sin concluir, y aquí les pongo en concreto un grabado que es el de Échale perros al toro, de esta colección de la tauromaquia, y que entronca con la idea de violencia física, irracional, que palpita en toda la película, y que, como les decía, también estaba latente en la obra de Goya y en el conocimiento que Buñuel tenía de la misma. Fíjense cómo suprime esto, o les voy a poner otro ejemplo de supresión durante el rodaje, de supresión durante la filmación. Estas imágenes tienen que ver, en esta ocasión, con Ensayo de un crimen, una película del año 1955. En esta secuencia, el ejemplo más destacado es el que puede localizarse durante el momento en el que Archibaldo se está afeitando delante del espejo y se corta al afeitarse, con una navaja muy parecida a la navaja, por otro lado, que ya hemos visto de un perro andaluz. Y en ese momento al cortarse, sufría una alucinación de carácter erótico, recordando la muerte de su institutriz. Hay una asociación entre erotismo y muerte muy propia de la obra de Buñuel, y se integraban en esta secuencia varios planos. El primero de estos planos, el que tienen subrayado ahí con una flecha roja, debía mostrar un chorro de sangre precipitándose sobre una masa espesa, un chorro negruzco sobre una superficie líquida de la misma materia, una imagen que enlaza directamente con la visión del lodo que puebla buena parte de la filmografía de Luis Buñuel, el lodo asociado con el barro y con el tema del erotismo, que está desde la Edad de Oro, que es la primera imagen que tiene, pasando por Gran Casino, que es la segunda en la parte superior, con Subida al cielo, o ya más adelante con Belle de Jour, dentro de la etapa francesa. De modo que esta va a ser una imagen recurrentemente asociada, insisto, con la idea del erotismo. Pero es que el plano siguiente, que suprime también durante el rodaje, aquí tenían detrás de esta imagen, es el plano que debía haber aparecido una imagen de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, cubierta de sangre y ardiendo entre llamas. Y esto nos lleva todavía más lejos. Es bien sabido que el cuadro de la Mona Lisa le había interesado tanto a Dalí como a Buñuel desde su etapa en la residencia de estudiantes, cuando eran jóvenes, porque se trataba de una obra que había sido agredida de todas las maneras posibles. Había sido robada, había sido luego encontrada, como saben muy bien. También había sido no solo agredida materialmente, sino agredida intelectualmente. Duchamp había hecho variaciones sobre la Mona Lisa, como la que tienen aquí, de modo que era una pieza en la que, en el ambiente de la residencia de estudiantes, alimentada por esa fama que les indico, que de los ataques de lo que fue objeto, pues les interesaba a los dos, a Buñuel y a Dalí. Hasta aquí entendemos una parte de la historia. La segunda parte viene a partir del año 1949-50, cuando, después de distintas actitudes y posicionamientos políticos de Dalí, los vanguardistas y sobre todo los miembros de la vanguardia surrealista se dedican a atacar a Dalí, y lo atacan como a vida dólares, en el juego con las letras de su nombre, y bueno, pues lo retratan como un usurero que solo pendiente del dinero, especialmente a partir de el hecho de que cuando pinta en 1949 la Madonna de Portugal y se la ofrece al Papa Pío XII, la primera versión de la Madonna de Portugal. Esto acaba de desatar las iras de los grupos de vanguardia, sobre todo de los surrealistas. Pero Dalí se defiende, y Dalí contraataca en colaboración con el fotógrafo Halsman y se hace retratar
de la manera que ven aquí. En el año 1954, fíjense que les voy dando las fechas para que ustedes puedan unir todas las piezas del rompecabezas, se hizo en connivencia con Philip Halsman un retrato en el que se aludía al bigote de la Gioconda de Duchamp, que hemos visto antes, lo recuerdan, pero también a las críticas que le hacían como Ávida Dólar, si vean las monedas en la parte inferior, en las manos de ese peculiar retrato de Dalí. Buñuel, inspirándose en esta imagen del año 54, que corrió rápidamente por las revistas, por los noticiarios, hace la alusión a la Mona Lisa, la referencia a su amigo perdido o a su amigo con el que mantiene una tensa relación, en esa imagen de la Mona Lisa ardiendo, que finalmente no pasó a la película, que hemos perdido, pero que gracias al análisis del guión rescatamos, y rescatamos también, bueno, pues todos esos intereses y alusiones escondidos que hay dentro de muchos de los relatos cinematográficos de Luis Buñuel. Con la pérdida de esta imagen, Ensayo de un crimen perdía una alusión burlesca a su antiguo amigo, y todavía está por dilucidar el por qué prescinde de la misma. Hemos visto que durante el rodaje prescinde, seguimos rodando la película. Vamos a hablar de otro tema que es con el que hay que romper más tópicos, que es el de la improvisación. El de la improvisación sobre el plató. Podía improvisar anotando la mañana anterior del rodaje, pero muy pocas veces rodando, porque en cine improvisar es muy complejo. Para deshacer este tópico en torno a la improvisación, conviene señalar que en Buñuel fue un gesto excepcional. Muy pocas veces improvisó sobre el plató. Y es más, muchas de las secuencias que Buñuel dijo haber improvisado durante el rodaje, uno va al guión y se encuentra con que estaban perfectamente detalladas en el guión técnico mecanografiado, no solo añadidas después a mano, sino en la matriz inicial mecanografiada. ¿Por qué hacía Buñuel esto? Pues probablemente porque Buñuel valoraba la improvisación como un gesto de ascendencia surrealista, una forma de proceder que podía ser entendida como un signo de genialidad, de la vanguardia con la que a él se le asociaba, y bueno, en un momento dado empieza a construir su imagen, como hacemos todos que construimos nuestra imagen frente a los medios, frente a los críticos del cine, y fomentó este tópico de la improvisación, tópico, insisto, incierto. Y para ver cómo no era cierto, nos vamos a lo que él contaba de Viridiana y a la realidad de Viridiana. Y de ahí, bueno, parte del trabajo del libro al que aludía antes David, están contenidas algunas de estas especificaciones. En relación con Viridiana, Luis Buñuel decía que había improvisado, atención, la escena del crucifijo navaja, que es la que tenemos aquí. Había improvisado la imagen de la cena de los mendigos, como la última cena de Leonardo da Vinci, y por el modo en que les veo cabecear, ustedes ya están cayendo en la cuenta de lo difícil que podía ser improvisar una secuencia como esta, y la secuencia final del trío jugando al tute, con el que se cierra la película, con significados ambiguos y muy atractivos. Bien, de las tres secuencias, la única que era una improvisación era la del crucifijo navaja, un objeto que encontró y que exigía solamente crear un primer plano y añadir un primer plano de ese objeto. Las otras dos son secuencias cuidadosamente recogidas en el guión técnico, y del cuidado con el que están recogidas me van a permitir que nos detengamos en el caso de la última cena o la cena de los mendigos, que es crucial en el caso de Viridiana. La última cena de Leonardo surgió durante la preparación del rodaje, en esas anotaciones previas. Pero Buñuel ya había concedido
muchísima importancia en el guión técnico mecanografiado a la secuencia de la cena. Para él la secuencia de la cena dentro de Viridiana era nuclear en la película, era la secuencia central, la que daba sentido a toda la película, y por eso hizo primero esta planificación, que es la que ven, que desecha, ven las tachaduras, y luego, dibujándola en la parte inferior, esta otra que emulaba exactamente, tienen el perfil de la leonardesca, las posiciones, las posturas de la última cena o la Santa Cena de Leonardo da Vinci, que es lo que finalmente pasa y se construye en la película. De todas maneras, lo verdaderamente importante es que con esta secuencia lo que consiguió Buñuel es subvertir una vez más la iconografía religiosa, que es uno de los elementos reiterados y claves dentro de la obra de Buñuel. Una iconografía religiosa tradicional. La última cena de Leonardo da Vinci estaba en casi todos los comedores de las casas en reproducciones en forma de grabado, de litografía de la España o de muchos otros lugares del mundo. Y la subvierte porque, como Jesucristo, coloca en el centro a un mendigo que no solamente es ciego, que esto sería una cuestión menor, sino que es lujurioso, ladrón y un soplón, un chivato de la policía, de modo que, como ven, pues aúna todo cúmulo de todo tipo de virtudes. Al mismo tiempo, mediante esta secuencia también hacía otra burla a Dalí, que acababa de hacer su propia reinterpretación de la Última Cena, con esta versión que junto con la de Leonardo probablemente es una de las más conocidas. Pero fuera de la nueva referencia a Dalí, al parecer Dalí durante el rodaje de Viridiana en España, Dalí ya vivía en España por aquellas fechas, le propuso a Buñuel rodar la segunda parte de Un chien andaluz, de un perro andaluz, cosa que Buñuel rechazó, y de ahí la introducción de esta imagen como una nueva anotación cómica en la línea de lo que hemos visto para la imagen de la Mona Lisa. Aquí sí que pasó a la pantalla, pero lo importante no es la alusión a Dalí, tiene importancia, pero mucha mayor importancia tiene el modo en que Buñuel consiguió ir más lejos y construir una provocación visual altamente inquietante, que terminaba funcionando como todo el eje de significado de la película, porque en este comedor de lujo están unos mendigos, unos pordioseros comiendo, y lo hace, construye una provocación visual no en términos intelectuales o dialécticos, sino solamente mediante las imágenes, de una forma turbadora. Lo que hizo es proceder de una manera muy parecida como había procedido en la Edad de Oro, cuando hace pasar el carro de unos campesinos por en medio del gran salón donde los marqueses están dando una opípara y lujosa fiesta. Es exactamente el mismo ejercicio o un ejercicio de extrañamiento muy similar, algo en lo que había hecho en otras películas como Así es la aurora o como El ángel exterminador, como hará después en El ángel exterminador o en El discreto encanto de la burguesía. La audacia de Buñuel en este caso consistió en tratar los asuntos de clase de una forma cotidiana, casi vulgarizada. Los asuntos místicos o elevados mezclados con los asuntos cotidianos. Una técnica que, por otro lado, él conocía muy bien, porque la utilizaba Santa Teresa, la utilizaba Cervantes y la utilizaba Galdós, que es uno de los autores de referencia de Luis Buñuel y en el que en parte también se inspira Viridiana, porque Viridiana es una muy libre adaptación de la novela Alma de Pérez Galdós. De modo que ese espíritu, ese ejercicio de la mezcla de lo vulgar con lo místico está perfectamente identificado en esta Última Cena, en la que compuso una imagen de una fuerza tan abrumadora que uno de los censores españoles llegó a afirmar en su informe de censura que solo con esta imagen bastaba para justificar la película completa. De modo que, bueno, con esto caen en la cuenta de que no pudo ser improvisada, aunque Buñuel nos contase que se trataba de una imagen que se le había ocurrido sobre el plató.
Fíjense que con este recorrido que hemos hecho sobre el modo en que preparaba el rodaje y rodaba, nos encontramos ante un Buñuel que, aunque fuese un autor de ascendencia surrealista, esto no significaba que su trabajo sobre el plató se basase en el automatismo psíquico, nada más lejos de la realidad. El automatismo psíquico, volvemos a repetir, que solo se aplicaba a la escritura del guión literario. Su forma de proceder encaja muy bien con la definición que ha dado Chomsky de un buen libertario, un hombre partidario de la espontaneidad, pero con reglas. Y esto es lo que se aplica perfectamente al método de trabajo en lo que venimos viendo hasta este momento. Y concluimos el recorrido por el método de trabajo, ya acercándonos a la parte final, hablando del montaje, partiendo de esos planteamientos teóricos que se había hecho en el texto sobre el découpage. La conclusión Buñuel, la conclusión a la que llega es que la película ya estaba prevista en la mente del director antes de proceder a la filmación, de manera que el trabajo de montaje era un trabajo que hacía muy rápido. En muchos guiones técnicos llegaba a incluir ya indicaciones para el montaje, por ejemplo en El Bruto. Es un trabajo que hacía muy deprisa, 3 o 4 días en algunos casos, como ha contado su hijo Juan Luis, y en esta misma línea están las declaraciones de Nieves Arrazola, que fue meritoria del montaje durante Viridiana, o de Pedro del Rey, que fue el montador junto a Luis Buñuel de Viridiana, que decían ambos que Buñuel tenía toda la película compuesta en la cabeza, había hecho el ejercicio de escribir cómo debía ser la película, de manera que en la fase de montaje era casi el ensamblaje de los planos tal y como los había rodado. Era donde la fase de trabajo del proceso creativo donde introducía menos alteraciones Luis Buñuel. Quitaba alguna toma que no había quedado bien, añadía el duplicado de alguna otra para compensar. Quizá donde más cambios observamos es en películas como el Robinson Crusoe, una excepción, porque se trataba de una película en la que probablemente Buñuel no intervino en el montaje y con todos los accidentes de la filmación que les he relatado antes. Pero en la mayor parte de los casos estos retoques durante la fase del montaje eran muy poco significativos, no cambiaban el contenido o el mensaje de la película. Yo, de nuevo, les traigo una excepción, que es el caso de Los Olvidados. En contadas ocasiones, solo en contadas ocasiones, el trabajo en la mesa de montaje le permitió enriquecer sus obras y matizar alguna idea. Y esto con asociaciones de imágenes, como la que vemos de la muerte de Jaibo y del perro en el final de Los Olvidados. Durante la secuencia de la muerte de Jaibo, después de ser tiroteado por la policía, Jaibo está en el suelo y se escuchan y se confunden con la propia voz de Jaibo, la suya y la de Pablo, el muchacho al que acaba de matar, y la de Marta. Y en sobreimpresión se ve avanzar un perro, que esto es lo que añade, sobre la calle mojada, como si fuese el alma que escapa del protagonista, de uno de los protagonistas de la película. Se trata de una toma espléndida, de un montaje que no figuraba en el guión original y que otorga al momento de la muerte de ese personaje, el personaje de Jaibo, que es el más cruel, una dignidad que no se le había concedido en el resto del relato y que, bueno, pues es fruto de esta excepcional cambio introducido durante el montaje. Pero como ven, en este primer acercamiento al método de trabajo de Luis Buñuel, conviene indicar que tuvo su propia evolución este método de trabajo. Yo les he marcado sus líneas maestras, pero hay matices dentro de cada periodo, de cada país. Son muy diferentes los guiones técnicos de Gran Casino, que es del año 47, a Simón del Desierto, que es del año 1965, y sobre todo vamos a advertir que se producen cambios en la etapa final, en la etapa francesa. En este país su sistema de trabajo
cambia de forma muy notable, determinado por los avances de la técnica. Ya va a poder trabajar con una pantalla en el plató que le va a permitir apreciar cómo funciona el encuadre. También tiene más dinero, la potencia de la industria del cine francés le permite otras condiciones de trabajo, y también tiene otros colaboradores, como el caso de Jean-Claude Carrière, que es el que antes les mencionaba. Y esto nos va a permitir concluir, cerrar ya este recorrido con esa referencia a la etapa francesa al final de su carrera, en la que nos encontramos ante ese cambio del sistema de trabajo, donde los guiones son menos detallados que en las etapas previas, y también un periodo en donde hay una revisión dentro de la obra de Buñuel de los temas, de las ideas que habían recorrido toda su filmografía, es decir, de su universo creativo. Él recapitula y hace una revisión de su obra en términos cinematográficos, hay que confesar que un poco mediatizada por la crítica francesa, a la que a veces estaba dirigida, pero sobre todo nos encontramos en muchos casos con la evolución y el desarrollo de temas que habían tenido presencia en las películas anteriores, a veces muy pequeña, otras más extensa, y que terminan de crecer en esta etapa final. Casi todos estos temas ya habían estado presentes en Un perro andaluz en la Edad de Oro y habían ido creciendo o evolucionando. Fíjense que yo les traigo apuntados en imágenes, les voy a traer apuntados en imágenes algunos de esas evoluciones, de esa presencia, de esa revisión del universo creativo, pero creo que es fundamental entender cómo en este periodo termina de cuajar algo que también había comenzado en los años 20, y es la mezcla de la cultura hispana, de la formación dentro española de Luis Buñuel, con la impronta que tiene sobre él la cultura francesa, en este texto en el que resume perfectamente Sánchez Vidal, al que venimos mencionando reiteradamente porque saben que es es el máximo experto en la figura de Luis Buñuel, y cómo habla del modo en que esta combinación, que se aprecia también en la etapa final, enriquece y vertebra toda la obra de Buñuel de punta a punta. El conflicto entre la tradición española y la vanguardia, la medieval Calanda y el París cosmopolita, la disciplina jesuítica y la libertad surrealista. En definitiva, entre Cristo, Sade, Dios y el hombre. Y las campanas que nos acompañan parece que casi sean el fondo absolutamente pertinente para lo que les acabo de indicar. Y esto es lo que se aprecia pues en su subversión de la iconografía cristiana, que hemos visto para el caso de la Última Cena, pero que lo vemos también en la Vía Láctea del año 1969, o en proyectos que no llegó a filmar, como el guión de Mater Purísima. También el recorrido por el mundo de las armas, al que él dio una enorme importancia y que está presente hasta sus últimos títulos. La imagen de la mujer como costurera, primero virginal e ingenua y después manipuladora y tejedora de engaños, que está presente en todas las mujeres que tejen y que cosen a lo largo de su filmografía, hasta las últimas casi imágenes de su última película, de ese oscuro objeto del deseo. El fetichismo de las manos y de los pies, que estaba presente en la Edad de Oro y que sigue presente también hasta ese oscuro objeto del deseo en el año 77. El mundo de los insectos y el mundo de los animales en general, entendido como la reivindicación del instinto, la pureza del instinto, las bondades de comportarse, utilizar el instinto como matriz del comportamiento, una reivindicación positiva que hace a través de todos los animales, pero sobre todo a través de los insectos, desde su primera película hasta estos títulos finales de la etapa francesa, como hacen El discreto encanto de la burguesía. Y esto es lo que nos encontramos, estos son los temas, yo no los voy a citar todos, solo les he traído cómo sigue revisando y reflexionando sobre su propia obra a través de temas que ya había planteado previamente, y yo les voy a comentar, para cerrar, quizás algunos de los menos conocidos, que el trabajo sobre los guiones técnicos de nuevo nos ha permitido
conocer y sacar a la luz. Y este es el caso, por ejemplo, de un tema como la libertad, que ya estaba muy presente en Un perro andaluz, sobre todo en la Edad de Oro, y que va a volver a estar presente en títulos como Gran Casino, donde Buñuel anotó cuidadosamente que el protagonista, aquí tienen Jorge Negrete, debía defenderse de su atacante. Gerardo debía defenderse de su atacante con una estatuilla que era una representación de la Estatua de la Libertad. Les recuerdo que él acaba de venir de Estados Unidos y que después va a seguir trabajando sobre este tema de la libertad en el guión de Ilegible hijo de flauta, hecho junto a Juan Larrea, o en títulos como El fantasma de la libertad, donde ven al propio Buñuel vestido de fraile a punto de ser pasado por el paredón. El tema de la libertad, el tema de el putrefacto o el carnuzo, la carne podrida, o el hombre con aspecto de hombre convencional, la expresión gráfica de la podredumbre a la que conduce el orden social establecido, las convenciones, que estaba en la obra de Dalí, estaba en la atmósfera que respiraban en la residencia de estudiantes, que también estaba en el director de orquesta de la Edad de Oro, que va a estar en otras películas como La hija del engaño. Nos lo vamos a encontrar a ese personaje también en La ilusión viaja en tranvía, y nos lo vamos a encontrar como el Mathieu, interpretado por Fernando Rey, ese putrefacto, esa representación del deseo mediatizado por la convención en ese oscuro objeto del deseo. Otro tema que interesó mucho a Buñuel es también el tema del misterio. Para Buñuel el misterio era la esencia de la vida, no solo del cine, sino la esencia de la vida. Y dentro del tema del misterio caben muchas acepciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una cuestión como la masonería, que hemos localizado a través del análisis de sus guiones. Hace una primera alusión a la masonería en la Edad de Oro, nos encontramos alusiones a la masonería, en concreto al grupo de los Shriners estadounidenses en Subida al cielo, o las más conocidas y explícitas en El ángel exterminador, donde dos personajes hacen los toques masónicos para identificarse y después conversar cada uno intercambiando el nombre de sus respectivas logias. Bueno, todo esto no es solamente una referencia a una afición de juventud. Luis Buñuel quiso entrar en una logia masónica llamada Fuerza Numantina en el año 20 y no le dejaron porque entonces era mayor de edad a los 21. En esa logia numantina estaba su amigo Juan Vicens. No pudo entrar, su amigo Juan Vicens terminó saliéndose, pero el por qué rescata, está presente, como han visto, el tema y ese interés por ese universo misterioso de la masonería, está intermitentemente presente en su filmografía hasta que adquiere protagonismo en El ángel exterminador. Y adquiere protagonismo en El ángel exterminador porque cuando se pone a escribir el guión de la película, acababa de fallecer su amigo Juan Vicens e introduce, igual que las burlas que hemos visto antes a Dalí, introduce esta referencia como una forma de homenajear a su antiguo amigo de residencia, zaragozano también, con el que había compartido numerosos intereses y que pues va a ayudar también a cargar de esa atmósfera de misterio de la que saben que está impregnada toda la película del ángel exterminador. Misterio que no solamente localizó en el tema de la masonería, sino que también le inquietaba en el tema de la religión, desde los estilitas del desierto a pues las llagas o la manera en la que hacían penitencia, el misterio del universo religioso que aborda, por ejemplo, en esta etapa francesa en la Vía Láctea. Y en su obra hay constantemente, como ven por los títulos de las películas y por lo que venimos comentando, una constante reivindicación del deseo como algo positivo, como algo liberador. En esa noción del deseo hay una imagen que también recorre buena parte de su filmografía,
desde su contacto con Epstein en la caída de la casa Usher hasta pues proyectos que no llegaron a rodarse en Hollywood, como La novia de los ojos deslumbrados o El gran calavera, de la que están viendo un fragmento, la idea de la novia como algo inasible, la novia como fantasma, que va a estar también en algunas secuencias no rodadas de Robinson Crusoe o en imágenes como esta, en imágenes como La novia muerta o La novia fantasma de Abismos de pasión, y que recorrerán su filmografía pasando por Viridiana hasta llegar al discreto encanto de la burguesía en planos como estos que tienen aquí. Fíjense que propone infinidad de recorridos, de senderos transversales, podemos hacerlo a lo largo de toda su filmografía. Y la reflexión a través de estos temas nos acerca no solo a los intereses propios y personales íntimos, como hemos visto muchas veces de Luis Buñuel, sino también a veces a los temas candentes en la sociedad de la época. En algunos de sus últimos proyectos, de hecho, se convirtieron en los años 60-70, se convirtieron en temas nucleares, cuestiones como el terrorismo o la guerra nuclear, algo a lo que Buñuel estuvo siempre especialmente atento. El interés por esos temas ya estaba presente en Ensayo de un crimen, está presente en Simón del Desierto. Simón del Desierto, en las anotaciones de un guión que no llegó a filmarse completo, la película que ha llegado hasta nosotros fue lo que rodaron hasta que tuvieron dinero, y con eso montaron lo que pudieron, y de todas maneras ganaron en el Festival de Venecia, como sabe muy bien. Pues bueno, el guión de Simón del Desierto, en la parte final estaba contenido este interés por el terrorismo y el terror a la Guerra Fría o a la hecatombe, al apocalipsis nuclear. Había previsto un final en el que aparecía la columna sobre la que había estado Simón todo el tiempo colocado, vacía, y en lugar de Simón había un anuncio de un producto moderno, de publicidad. Fíjense cómo con esto hacía un paralelismo nada ingenuo desde el que especular en torno a la condición diabólica de la publicidad, uno de los nuevos ídolos de la sociedad contemporánea. Y entonces esa columna vacía súbitamente estallaba en 1000 pedazos y se convertía en polvo como consecuencias de un apocalipsis nuclear que ya habían presagiado los compases de una canción previa que aparece en la película, esta sí, y que se titulaba significativamente Carne radioactiva, por si nos quedaba alguna duda de esa intención, esa referencia a la Guerra Fría. La explosión final, que no llegó ni siquiera a rodarse, formaba parte de uno de los temas que obsesionaban a Buñuel después de la decepción, del espanto que le había provocado la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de las matanzas que se habían producido en uno y otro bando, tanto de los campos de exterminio nazi como de las matanzas de Hiroshima y Nagasaki. De hecho, El ángel exterminador ya había previsto en el año 62 un remate similar y solamente consiguió terminar con esa explosión su última película. Curiosamente, ese oscuro objeto del deseo termina con un turbador estallido, porque iba a seguir reflexionando sobre ese tema, y Buñuel, que muere en 1983, estamos conmemorando, o este año se celebra el 30 aniversario de su fallecimiento, porque Buñuel, que muere en el 83, muere sin poder rodar uno de sus últimos proyectos, que es el guión de Agón, una película donde ahondaba todavía más tanto en el tema del terrorismo como en el tema de las armas atómicas. En el tema del terrorismo, en el absurdo del terrorismo y la esterilidad de la violencia, de acciones que se preveían en la película, como la de hacer explotar, volar el Museo del Louvre, y un guión, el de Agón, que concluía con la explosión de una bomba nuclear lanzada sobre Jerusalén, que trazaba sobre el cielo de esta ciudad una
esfinge de Cristo con los ojos, con las cuencas de los ojos vacías. Me remito a su primera imagen, a la imagen del ojo sesgado y a todas las variaciones sobre la imagen de Cristo que también fue haciendo a lo largo de todo su cine. Fíjense cómo a través de este recorrido en sus procesos y principios creativos subyace siempre un profundo sentido humanista, porque aunque hay crítica, una crítica vinculada a su formación surrealista, también hay un compromiso, un deseo que potencialmente todo eso pueda cambiar. Todo esto le permitió hablar de temas tan complejos como los que les he ido exponiendo, expuestos formalmente desde la libertad que a veces le proporcionó el surrealismo y otras veces combinados o mezclados con imágenes de apariencia realista, casi siempre con un toque picaresco. Su hijo Juan Luis, que trabajó en diversas ocasiones como ayudante de dirección de su padre, ha explicado muy bien cuál fue su sistema de trabajo, los principios creativos que rigieron su obra, y casi en esta forma en la que Juan Luis se refiere a cómo lo tenía todo improvisado, sobre lo improvisado poder sobre lo preparado, poder improvisar. Casi con esto no solamente podemos trazar un principio creativo en términos cinematográficos, sino también un principio vital, tenerlo todo preparado para sobre lo preparado poder improvisar. Bueno, pues muchísimas gracias y estoy abierta a las preguntas que quieran hacerme. Vale. Gracias. Vale, hasta luego. ¿Hay alguna pregunta o alguna cuestión? ¿Están abrumados por tantas imágenes? Bueno, más que pregunta, lo que nos ha dado una visión muy amplia de Buñuel, que no conocíamos apenas nada, ¿no? Sabíamos dónde había nacido, su paso por la residencia y aparte de Virginia, pues un poco más, ¿no? Entonces es muy educativa y... Pues se lo agradezco mucho. Me alegra, porque sí que era un poco peligroso ofrecer una panorámica que a veces resultan demasiado generalistas, pero bueno, hemos ido introduciendo algún detalle. Bueno, pues muchas gracias. Pero si tienen dudas, a ver si las sé, ¿eh? Esa es otra. No, bueno, esto es un motivo de estudiar mucho, ¿no? Bueno, yo les he ido citando alguna bibliografía, si quisieran, bueno, pues del modo que consideren, hay una bibliografía muy extensa. Lo más fácil es acudir directamente a Agustín Sánchez Vidal, al Mundo de Buñuel, que es un texto imprescindible, a la obra cinematográfica y al Buñuel Lorca Dalí, solamente como textos introductorios, porque hay otros muchos. Pero luego, bueno, ya les he referido para la etapa estadounidense el libro de Fernando Gabriel Martí, que es fundamental y un ejemplo metodológico también. La verdad que fue un visionario, ¿no? En aquella época, sí. Me imagino que nadie se formaría pasando por París, luego por Hollywood, eso pienso que... Incluso ahora es complicado, es cierto. Incluso ahora la gente no se forma así. Es un privilegio, sí, y ese es un privilegio que tuvieron en parte algunos de los miembros de esa generación, de la Edad de Plata, porque Lorca también viaja a París, también baja a Nueva York, pero bueno, pues el que combina todas estas distintas influencias, la hispana que les decía, la anglosajona también, aunque a veces sea menos patente, y sobre todo la francesa. El descubrimiento del Marqués de Sade, bueno, y la amplísima cultura francesa es fundamental. Pero sí que es verdad lo que usted comenta, es una rareza, y buena parte de esa generación que tuvo esa formación se perdió como consecuencia de la guerra civil en el exilio, que esto también es un motivo sobre el que reflexionar. Oye, que 50 o 60 años después pues ha ido alguien a Hollywood Sí. Pero vamos, en aquella época... Sí, y en el año 30 está codeándose con Chaplin, sí. Yo quería comentarle, bueno, aparte de darte las gracias por esta... Muchas gracias a ti.
conferencia, porque de verdad que ha sido espectacular. Gracias. Pero sí que algunas veces el ver películas de Buñuel se hace un poco difícil. Sí. Y la verdad es que yo creo que a partir de ahora, con algunas de las claves que nos has dado aquí, sí que a mí por lo menos me apetece volver a ver algunas películas de Buñuel para descubrir algunos de los aspectos que has mencionado. Así que... Pues la mejor consecuencia, porque es verdad que es incómodo, que es lo que os comentaba. No pretende gratificar, pretende a uno como con la imagen del ojo, agitarle en la butaca para que a partir de ahí entre en otro proceso. Lo que me van a contar no me va a gustar, pero igual me hace pensar. Y esa es un poco la perspectiva desde la que a lo mejor pues volver a revisitar alguna película de Buñuel. Bueno, luego lo que me ha gustado mucho es la preparación de la conferencia, ¿no? Bueno. Ese estudio de los guiones, que son papeles que normalmente sí, pero... a la basura porque no se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Tenemos la colección de casi todos en Filmoteca Española, que eso ha sido un lujo y que ven que da mucho juego para, pues lo que decías ahora, para poder acercarse, a lo mejor no entendiendo, pero sí con otra actitud hacia... Exacto. Sí, mirando más ampliamente. La ayuda de Buñuel, o sea, la ayuda a Buñuel de la familia fue también muy importante. Muy importante. Importantísimo, ¿no? Muy importante. Porque hasta el último momento, pues estuvo con su hermana Conchita, ayudándole, o sea, dando consejo, llevándolo un poco derecho. Sí, sí. Y tal, ¿no? Y bueno, la ayuda monetaria, o sea, la ayuda económica de la madre al principio fue fundamental, ¿no? Al principio y durante la etapa estadounidense. Buñuel en Estados Unidos lo pasó económicamente fatal. Fatal. Y Conchita luego le ayuda personalmente, se convierte un poco para determinados momentos o cuestiones en su secretaria personal. Era su hermana, es su vínculo afectivo y en ese sentido es una ayuda, bueno, pues más íntima. Pero económicamente, hasta que no empieza a despegar en México, tiene que estar pues ayudándole la familia, los amigos, y tiene además un profundo sentido de la amistad, igual que a él le ayudaron los amigos. Luego, hasta el final de su vida, sin que se supiera, que también a veces los guiones o cartas que quedan acaban sacándola a la luz, ayudó porque en este contexto del exilio se daban situaciones tan complicadas como la suya, ¿eh? O sea que sí, que el apoyo de la familia fue muy importante. El planteamiento inicial de la preparación y la formación de Buñuel es importantísima también, o sea, de sacarlo del pueblo a llevarlo a Zaragoza, meterlo a estudiar en los frailes y tal, cosa que siempre me parece que agradeció Buñuel. Sí, y valoró. La formación la valoró muchísimo también. Valoró positivamente. Después llevarlo a Madrid. Eso es fundamental. Y meterlo en todo ese contexto. Hombre, es que imagínense tener de compañero de residencia a García Lorca, a Dalí, a Ramón Gómez de la Serna, por nombrar algunos, que estos son como las primeras figuras, pero es que luego Moreno Villa, Juan Vicens, es que, bueno, tenía unos compañeros de residencia destacadísimos, sí. Y sobre la Francia, con los surrealistas. Sí. El descubrimiento. Lo que pasa que él hace un perro andaluz sin pertenecer todavía al grupo de los surrealistas. La película es lo que le sirve de carta de presentación para que digan, uy, este español que ha estrenado esta película con Man Ray, que en realidad iba, me van a permitir la expresión coloquial, iba de telonero de Man Ray, y luego la película que resulta bien no es la de los misterios del castillo d'Udé, que es la que estrenaba Man Ray, sino la suya, la que tiene un sentido más cinematográfico, porque ha estudiado cine, y Man Ray es fotógrafo, no cineasta, tiene un concepto distinto de la imagen. Y a partir de ahí es cuando le ofrecen ingresar en el grupo. Pero él antes, en ese ejercicio de automatismo que les comentaba, conocían, por supuesto, la vanguardia surrealista y se practicaba, bueno, pues algunos de los principios como el automatismo psíquico, pero no formaban parte del grupo. O sea que eso hasta que no llega a Francia y descubre el cine, o sea, por así decirlo, me parece que va buscando. Sí. O sea, quería ser cantante, violinista, ingeniero agrónomo, escritor, sobre todo él tiene una intensa e importante vocación como escritor, finalmente opta por el cine. Sí.
lo que comentan sirve para completar. Yo simplemente darte las gracias por haber venido y aceptar la invitación y desearte todo lo mejor con la edición de tu nuevo libro. Vale, pues muchas gracias. Gracias a todos. Solo es un libro colectivo que yo coordino, este tocho no lo he escrito yo, se llama La España de Viridiana y habla un poco del contexto, habla de la película, pero también pues de la pintura, de la televisión, de la arquitectura en la época de Viridiana, para terminar dedicando pues prácticamente la segunda mitad del libro al análisis de la película. Pues se trataba de entender por qué Viridiana fue un problema, por qué casi la promueven desde el régimen franquista y luego la prohíben y la dan por desaparecida. Eso es lo que tratábamos de responder.